porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos comenzando con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Seguimos reflexionando desde el Antiguo Testamento con el libro de Levítico. Hemos iniciado el capítulo 21 del libro de Levítico en esta sección dedicada a la ley de la santidad. Hemos mirado un poco la estructura de lo que la palabra de Dios nos propone. Siempre recordemos que el libro del Levítico, como dice su propio nombre, que viene de esta tribu de Leví, nos quiere enseñar las normas, las leyes, las reglas necesarias para que podamos hacer este camino de santidad, así como el Señor nos propone en su palabra. Y bueno, es ante una situación, recuerdan del capítulo 32 del libro del Éxodo, en que el pueblo de Dios se desvía de su camino, del cómo adorar a Dios. Este folleto o este librito que aparece entonces como respuesta a un problema controvertido dentro de la comunidad del desierto, porque en el desierto había sucedido esto, capítulo 32 del Éxodo, en que ellos se ponen a adorar a el becerro de oro. Entonces es como que le dicen, no, la forma como tienes que adorar, las reglas, las normas, el camino que tienes que utilizar es este, ¿verdad? Y entonces aparece el libro del Levítico. Nosotros hemos mirado principalmente la estructura del capítulo 21 que nos habla aquí de las reglas principales para los sacerdotes. En la primera parte teníamos el discurso que hace Yahvé acerca de la pureza de los sacerdotes, con una fórmula introductoria, como siempre esto aparece en cada capítulo. Las normas y prohibiciones referentes al duelo y el matrimonio de los sacerdotes. Luego tenemos las normas y prohibiciones referentes al duelo y el matrimonio del sumo sacerdote. En una segunda parte de este capítulo, del 16 al 23, se nos presenta el discurso de Yahvé con respecto a las minusvalías que impiden el ejercicio, ¿verdad?, del sacerdocio. Fórmula introductoria, como siempre, un catálogo de los defectos, aquí están los defectos corporales que impiden el ejercicio sacerdotal, y luego los derechos y las prohibiciones del sacerdote lisiado. Concluye Moisés comunicando las palabras de Yahvé a todos los israelitas. Entonces, miramos ahora un poco el comentario, cómo nosotros tenemos que entender. Los capítulos 21 y 22 recopilan una serie de prescripciones dirigidas expresamente, decíamos, a los sacerdotes en orden a la santidad de sus personas y del cumplimiento de sus funciones. Esto es tan interesante, ¿viste? O sea, todo el capítulo 21 en función de la santidad. Es decir, el sacerdote cómo tiene que vivir dignamente, el sacerdote cómo tiene que comportarse y sobre todo también en cuanto a sus funciones, cómo debe cumplirlas, cada una de estas funciones. Es muy interesante porque todas las reglas y normas que van apareciendo es porque existen algunos defectos o existen algunas situaciones que lleva a la comunidad a reflexionar y a decir, bueno, esto tenemos que poner como un derecho o como una obligación, o esto tenemos que poner como una prohibición. Pero eso es un camino que va realizando la misma comunidad, ¿verdad? La misma comunidad que comienza a mirar desde Dios su propio camino y su propio encuentro con el Señor. Es así que encontramos en este capítulo 21-22 principalmente estas prescripciones con respecto a la santidad y las funciones sacerdotales. Vemos desde el versículo 1:6, contemplan que el sacerdote no puede tomar parte en ninguna ceremonia funeraria, decíamos, salvo en el caso de tratarse de parientes muy cercanos. Eso habíamos dicho y habíamos encontrado algunos elementos interesantes, es decir,
el hecho de la pureza era muy importante dentro de la comunidad israelita. Dentro de la Biblia se habla muchísimo de la pureza, pero la pureza como una situación del hombre, una situación también de la comunidad, en atención más bien a cosas que se están realizando o ritos que se están realizando, y que le da mucha importancia al aspecto de la relación con Dios. Es como decir, yo no me puedo presentar de cualquier manera ante Dios. Tengo que estar bien preparado. Es lo que nosotros también hoy en día necesitamos también crecer mucho más. Pero recuerden que antes se exigía muchísimo en la misa para ir a comulgar, etc. Horas de ayuno, horas de preparación. Pero ¿por qué eso? ¿De dónde viene este aspecto así antropológico? Este aspecto de preparación. Y justamente para ir creando esa conciencia en el hombre. Al final de cuentas, siempre tiene una función de concienciación en nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso decimos algunas veces, hoy en día, no sé, algunos que se acercan así nomás, jonte, ojo chiclea, ojo comulgaina, ojo chiclea, hablando de aquí para allá, mirando aquí, allá, estilo de desfile de modelo, no sé, sin pensar o sin entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces las reglas y las normas, se dan cuenta, no son simplemente, Dios que viene, que escribe y que dice, no. Estas son reflexiones antropológicas, inspiradas por Dios ciertamente, pero ¿en qué sentido Dios que inspira? Dios inspira en el sentido de que nosotros entendemos cuál es lo luminoso, cuál es lo importante, lo esencial de este encuentro con el Señor. Y por lo tanto de ahí vendrá todo un camino y vendrá toda una metodología, una forma de presentarnos, una forma de estar frente al Señor. Todo tiene entonces un rito, esto es un ritual. Si nosotros queremos ser más sencillos y explicar mejor esto, es como cuando, no sé, yo voy a presentarme y voy a ir a hablar, no sé, con el presidente de la República, o voy a ir a hablar con un personaje. Entonces me voy, me presento, me reciben, me llevan a una sala de espera, ahí estoy esperando, ¿verdad? Hasta que en un momento alguien viene, me llama, me hace pasar, entro. Bueno, se dan cuenta que eso es todo un ritual también, eso es un ritual, eso es el rito, donde uno tiene sus momentos de espera, tiene sus momentos de preparación. Es como para decir, vos en este momento estás haciendo una cosa muy importante, fíjate que te vas a encontrar con tal personaje, te vas a encontrar con tal persona, vas a conversar con él. Bueno, entonces para sentido antropológico, eso mismo que lo vamos aplicando a nuestra vida religiosa, a nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el sentido que nosotros le damos, verdad, a Dios mismo en nuestra vida? Si Dios tiene mucho sentido y si Dios vale la pena para nosotros, ciertamente que iremos buscando elementos que nos ayuden a prepararnos a este encuentro personal y profundo con Dios, a este encuentro personal y profundo con el Señor. Si nosotros no le damos piolas a la gente, entonces ya tanto hoy lleva pechante, va mayeyapota. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre este punto que nos tiene que ayudar al mirar sobre esta ley de santidad, sobre este camino de santidad, sobre todas estas reglas que ayudarán también principalmente a los que están al frente de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú.
Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo?
y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. En este momento queremos mirar un poco más, ¿verdad?, de este capítulo que estamos reflexionando, el capítulo 21. Fijémonos en el versículo 7-9, que justamente dice: se circunscriben al ámbito familiar inmediato del sacerdote, esposa e hijos, el cual debe reflejar de una manera la santidad exigida al sacerdote. Es decir, la familia que debe también, de alguna manera, debe reflejar esa santidad del sacerdote. ¿Por qué te está hablando de esto? Y justamente te está hablando como diciendo, de tal palo, tal astilla. Entonces se insiste en el aspecto del reflejar, en el aspecto de mostrar, en el aspecto del vivir
del mismo sacerdote, pero que se tiene que reflejar en la propia familia, la que debe reflejar de alguna manera la santidad exigida al sacerdote, la que se debe vivir en la propia familia, decíamos recién, ¿verdad? De no ser así, y desde una solidaridad corporativa que incluye a la familia, cualquier miembro de esta puede profanar o desacralizar, haciéndola disminuir o desaparecer la santidad del sacerdote. Entonces fíjense también aquí, queridos hermanos, queridos amigos, la importancia de la familia, la importancia del entorno. Es decir, aquí se está exigiendo, se está pidiendo, de cierta manera, que se pueda hacer todo un camino también de santidad. Se tiene que hacer todo un camino para que el sacerdote pueda ejercer bien este ministerio, esta función sacerdotal. Por lo tanto, la santidad del sacerdote debe hacerse patente ante los ojos de Yahvé y del pueblo. Es decir, si el sacerdote es santo, sí o sí, esa fuerza de santidad también tiene que influenciar en su entorno. La fuerza de santidad tiene que llegar entonces hasta los miembros más cercanos. Esto es el aspecto consecuencial de la palabra de Dios. Apego entonces entre los peñandecos esta vez y bueno, tenemos que comenzar a pensar cómo nos estamos primero nosotros comportando y cómo estamos transmitiendo ese amor de Dios, esa presencia de Dios con las personas que están ahí directamente, nuestro próximo, nuestro prójimo. Acuérdense, tengo entonces la ñame familia, lleva. Y por eso dice, debe hacerse patente ante los ojos de Yahvé y del pueblo, por lo que deberá ser castigado si es que no funciona. Es decir, si es que no está transmitiendo. Vaya pico la joga pupe hoy, entonces, que tendría que ser el primer ejemplo, eso nos está dando. Eso nos está dando. Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante porque dentro de la historia de la salvación y dentro de la historia también eclesial, muchos elementos reflexivos sobre este tema se han tratado muchísimo. Incluso antes los sacerdotes que se casaban, ¿verdad?, que tenían su familia, pero ahí también se hablaba mucho y se decía, atención, si vos sos sacerdote tenés que ser el primero en que tu casa tiene que funcionar. Incluso la palabra de Dios, cuando Pablo habla y le da los mensajes en sus cartas pastorales, él habla de cómo tiene que ser el obispo, cómo tiene que ser el sacerdote, tienen que ser los primeros en dar ejemplos. ¿Se dan cuenta? Todo esto viene entonces de una tradición, todo esto viene de una cultura y toda es una exigencia para decir que preocuparse de Dios, manifestar a Dios, un primer elemento tiene que vivirse en ese pequeño círculo que es la propia familia. Y después dice, incluso si no funciona, hay que castigarlo. Dice, bueno, la palabra castigar aquí significa sobre todo el llamar la atención, el buscar a través de estas reglas, a través de estos mandamientos, para que la cosa pueda funcionar. O si no, el famoso testimonio es lo que está faltando. Upeya entonces ñandeña en bareía lleva, etamba ella pero no guajei veñan de la pichacuera de. Amba erela no guajeña de la pichacuera de. Y justamente porque nosotros hablamos, pero después en el fondo la gente mira y dice, bueno, vos me estás diciendo, me estás pidiendo a mí que haga esto o aquello, pero donde voy indere yapoy o si no, el andere yapoy, el catún dere yapoy lleva como sacerdote, pero donde lo gapuipe las cosas no funcionan ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Quiere decir que aquí falta una responsabilidad mayor o esa metodología o eso que estás diciendo, eso que estás haciendo no está funcionando. Fíjense en este capítulo 21 del 7 y del 8 lo que nos está diciendo. Tampoco dice se casarán con una mujer envilecida por la prostitución, ni con una mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. Deberás considerarlo santo porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti porque yo, el Señor, te santifico y yo soy santo. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a mirar un poco. Prohíben al sacerdote casarse con una mujer prostituta, es lo que se llamaba la zoná, o promiscua, como traducen, ¿verdad? También. O también aquella llamada violada, halalá, entonces es la violada.
o también aquella que es repudiada, Gerushá. La Gerushá es entonces la que es repudiada, la que es dejada, abandonada por su marido. Nótese entonces la graduación existente en este versículo 7. Ser prostituta o ser promiscua es más ofensivo que ser violada, y violada más que repudiada. Entonces va poniendo un poco el orden. Y ciertamente, ¿por qué? Porque el primero, el hecho de ser prostituta o promiscua, esta es una decisión, ¿verdad? Una decisión libre que está haciendo esa mujer. Entonces, de meterse en esta situación. La que es violada normalmente es fuera de su propia voluntad. Y la otra, entonces la que es repudiada, de cierta forma, tampoco tiene mucha culpa, digamos, de cierta manera. ¿Por qué? Porque ciertamente que habrá también culpa, ¿verdad? Pero es menos porque la responsabilidad cae sobre la persona que la está repudiando, sobre el marido en este caso. Ahora, entre los proverbios y consejos de otras culturas, sobre todo las culturas de los acádicos, pueden encontrarse también advertencias contra las prostitutas adoradoras de Ishtar, las cuales pueden desestabilizar hogares y maridos. Entonces, ya estos oráculos a Ishtar nos habla un poco de esta situación. En el caso del sumo sacerdote, que está en el versículo 14, incluye en esta lista de mujeres prohibidas también a la viuda, que se dice almaná. Almaná entonces son las viudas. Esto también es una prohibición para el sumo sacerdote. Bueno, seguiremos hablando sobre esto y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales?
Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañez. Nosotros estamos reflexionando sobre el capítulo 21 del libro del Levítico. Estábamos hablando recién que en el capítulo 21, versículo 14, también hay ciertas prohibiciones. No se casará con una viuda, dice, ni con una divorciada, ni con una mujer envilecida por la prostitución, decíamos. Lo hará solamente con una virgen de su propio pueblo, para no profanar su descendencia en medio de su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifico. Incluye, por lo tanto, en esta lista, entre las mujeres prohibidas, ¿verdad?, con las que tiene que casarse, a la viuda, decíamos, la almaná. ¿Se trata ahora de una exigencia de matrimonio con una mujer virgen? Es la pregunta. Lo que así parece, al menos para el caso del sumo sacerdote. ¿O es simplemente una prohibición de matrimonio con mujeres que no han mostrado desde la óptica de un varón judío su capacidad para el matrimonio? ¿Será que es solamente es imposible, verdad? O sea, imposible, no han mostrado esa capacidad del matrimonio. Entonces es como decir, estas son fallidas, estas son fallidas. Entonces el sumo sacerdote en este sentido tiene que estar atento, no puede juntarse con elementos fallidos, digamos, de cierta manera. Probablemente se trate de una combinación de ambas condiciones. Por una parte, la exigencia, ¿verdad?, de una virginidad, o sea, de algo que comienza, de algo nuevo verdaderamente. Y por otra parte también puede ser que sea ese aspecto que decíamos, es un poco duro, ¿verdad?, lo que nos dice aquí, pero es una situación, por lo menos como lo llama el libro del Levítico en su reflexión, de algo que no ha funcionado. Doikoiguri. Entonces, doikoiguri maoi, entonces, ani eñemoinguilleupeave. Entonces es como decirle al sumo sacerdote, ¿verdad?, atención con este aspecto. ¿Por qué? Y porque el objetivo aquí de la comunidad es siempre el cuidar al que está al frente de la comunidad, porque el que está al frente de la comunidad siempre tiene que ser un poco el que va mostrando el camino, el que va señalando el camino que se tiene que ir realizando. Y por eso es que se insiste mucho en esa transparencia, en esa pureza, en esa santidad del que está al frente de la comunidad. Y por lo tanto, estas condiciones también para ellos en ese momento eran condiciones necesarias, Ahora miremos también el versículo 9, que presenta un caso distinto. Dice, la hija de un sacerdote que se prostituya, o sea promiscua, deberá morir quemada porque su actuación profana a su padre. Fíjense lo que acabamos de decir, ¿verdad? En el versículo 9 nos presenta de esta manera. Si la hija de un sacerdote se envilece a sí misma prostituyéndose, envilece a su propio padre y por eso será quemada, dice aquí, será quemada. Entonces, se dan cuenta que cuando nosotros leemos así literalmente, esto es demasiado duro, ¿verdad? Será quemada. ¿Será que realmente esto ellos lo hacían así? Y yo les puedo decir que estas son más bien normas y exigencias, pero que tampoco se cumplían al 100%, atención, al 100%. Entonces, ¿para qué estas normas y para qué estas reglas? Nos hemos preguntado en algún momento. Y en realidad son normas, son reglas que nos ayudan en todo caso a pensar y a decir la importancia de hacer todo un camino y sobre todo la importancia de alguien que está al frente de una comunidad. En este caso que es el sacerdote, ¿verdad? Aquí está llamando la atención y está exigiendo ¿a quién? Y está exigiendo prácticamente a esta pequeña comunidad familiar. Es esa primera comunidad familiar que tiene que ser también cambiada, tiene que ser santificada, tiene que ser el primer lugar físico, digamos, donde se cumple y donde se viva esa gracia de Dios. Allí donde está el sacerdote es como decir, se le está poniendo a prueba. Porque
y familia pemuana oija, eu pepe o moñe punuara. Vaya pico a peja oñe eta hetamba eja o indica tu inda y puacaila y familia de eja lleva. O moñe punuara en virecondi, o moñe punuara lleva ta iracuerandie, ta yiracuerandie, en fin, todos los que están ahí en torno a esa familia. Por lo tanto, estamos mirando, en este caso, dice la hija de un sacerdote que se prostituye o sea promiscua, ella le dice, aquí te pone la palabra, debe ser quemada. La pena es más humillante y deshonrosa todavía que en el caso del adulterio, castigado con la lapidación, porque implica que el cadáver no podrá recibir las debidas honras fúnebres, imagínense. Tampoco no tendrá esas honras fúnebres en este caso. Nótese que la preocupación no está en que un hijo varón mantenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino en que quien lo haga sea una hija, porque aquí se refiere de nuevo a la mujer. Entremos en la cultura, ¿verdad? Lo que significa la mujer dentro de esta cultura. Esta preocupación por la deshonra que pueda provocar una hija, no ya solo del sacerdote, es llevada a extremos misóginos, ¿verdad? Por Jesús vencirá. O sea, esto ya podemos mirarlo un poco de esta manera, ¿verdad? Es como casi ir ya en contra, ¿verdad?, de la dignidad de la propia mujer, mirando desde nuestros criterios hoy. Atención, nosotros estamos hace ya 2.500, 3.000 años después de esta cultura, cómo se va escribiendo y cómo ellos van reflexionando. Jesús vencirá, entonces parece que lleva a los extremos, a unos extremos mucho más exigentes, porque vencirá, por ejemplo, considera que las hijas, como seres que llenan de preocupaciones al padre, y cuando considera que es mejor la maldad del hombre que la bondad de la mujer, imagínense, la maldad del hombre que la bondad de la mujer, es decir, parece que ya lleva a un extremo ya muy exagerado. El Talmud de Babilonia en el judaísmo maldice al sacerdote que ha engendrado una hija así. Maldice al sacerdote que engendró una hija que después le sale promiscua o le sale una hija prostituta, etc. Entonces le maldice directamente eso dentro del judaísmo en este libro, ¿verdad?, en el Talmud de Babilonia. Cabe pensar que en el hipotético caso del matrimonio de una mujer no virgen o repudiada, la que fue dejada por su esposo, con un sacerdote, dicha mujer sufriría la misma suerte. Esa mujer también entonces es condenada prácticamente. Entonces son las exigencias que se le está poniendo aquí al sacerdote. Pero como yo les estaba diciendo, ¿por qué son tan exigentes? Y ellos son tan exigentes con estas normas y con estas reglas, porque están mirando, en realidad, es en función de esa persona que está al frente de la comunidad. Es como nosotros hoy en día, y a mí me parece que también de cierta manera tendríamos que pensarlo y repensarlo. No sé si tendríamos que poner o revivir estas mismas reglas, pero es como decir, el que es presidente de la República tiene que, estas son las normas, estas son. Es decir, aquí, claro, aquí entra en el aspecto de la sexualidad, pero pongamos un poco en el aspecto social, en el aspecto de no robar, en el aspecto de no tocar los bienes públicos, en el aspecto, no sé, de cortarle la mano, en el aspecto, ¿verdad? O sea, si es que uno va a pensar con una cultura de hace 2.500 años, y si uno también va a pensar a nuestra realidad, para mirar un poco cómo hoy tendría que ser entonces, ¿verdad? Es eso lo que nos está queriendo decir. Pero ¿por qué exige tanto? Justamente exige tanto porque todo se está mirando a nivel de la comunidad. Lo esencial es defender a la comunidad. Lo esencial es entonces defender el aspecto social de las personas. Y eso está bajo manos y bajo responsabilidad, en este caso del sacerdote. En el caso que yo estoy diciendo ahora, por ejemplo, no sé si lo ponemos a nivel político o a nivel religioso o a nivel de familia, está sobre esa persona que en este momento está al frente de esa institución. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
la cruz, tú te entregaste por mí en la cruz. Abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas son. Tuyas son. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata.
Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, estamos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento, reflexionando el libro del Levítico. Estamos en el capítulo 21 y estamos viendo algunas de estas reglas que son bastante duras, bastante exigentes. Nosotros incluso nos hacíamos la pregunta, ¿será que esto lo llevaron así a rajatabla, al pie de la ley? Bueno, esto solamente nosotros podemos encontrar y podemos ver como normas o como leyes, como reglas dentro del Antiguo Testamento, dentro de la Torá. Pero después no encontramos así concretamente lugares donde nos están diciendo que esto se han cumplido así a rajatabla, tal cual, como nosotros podemos leer y entender. Y yo explicaba, ¿verdad? Y estábamos reflexionando y decíamos, ¿y entonces para qué? Si al final de cuentas son reglas o son exigencias de alto vuelo, ya eso, o sea, son demasiado exigente. Imagínense, hay que quemar a la hija, hay que matarlo, hay que hacerlo desaparecer. Dice, hasta ahí viene la regla, pero nunca después te dice si cumplieron o no cumplieron, ¿verdad? Pero es simplemente para defender, decíamos, el aspecto fundamental de la comunidad. Y con esto entonces le está diciendo, atención, esto que vos estás llevando adelante porque estás al frente de la comunidad, porque sos el sacerdote o porque sos esa figura, entre comillas, le voy a decir con nuestros términos actuales, sos una figura pública, sos una figura y un representante de todo el pueblo, de la gente. Entonces, entero te hablan las esamos de ario y las de acuerdas. Y entonces por eso dicen, no, si aquí esa persona a quienes nosotros le estamos dando nuestra representatividad, ponemos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en esa persona, bueno, esa persona tiene que hacer bien las cosas. Por lo tanto, somos nosotros también como comunidad responsables para que Él lo pueda cumplir, para que Él lo pueda hacer. Y es eso lo que ellos van a estar continuamente mirando y van a estar detrás, si cumple o no cumple. Y si no cumple, entonces están estos castigos, por decirlo de esta manera, o están estas reglas y estas normas que tenemos que cumplir como sociedad. En el versículo 10 al 15, nosotros tenemos lo siguiente, dice, para no profanar su descendencia, ¿verdad? El Señor llamó de nuevo a Moisés y le dijo, habla en estos términos a Aarón, ninguno de tus descendientes que tenga un defecto corporal ahora se acercará a ofrecer el alimento de su Dios a lo largo de las generaciones. Estas son la minusvalía que decíamos nosotros y que son impedimento para ser sacerdotes, por lo menos derechos y prohibiciones en este sentido, lo que impide el ejercicio sacerdotal. Y esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Que nosotros veamos cómo se presenta. Del 10 al 15 tiene como objeto el gran sacerdote, es decir, al sumo sacerdote, como que se denomina en tiempos de exilio. Esto, más que un título, ofrece la descripción del sumo sacerdote. Es el mayor de sus hermanos, es decir, de los sacerdotes. Recibe el óleo de la unción sobre la cabeza y es investido con los ornamentos propios de su cargo. Es decir, siempre de nuevo entre los pares
tendrá que existir alguien que está de nuevo, el mayor, dice, de sus propios hermanos. Y por eso lo están ungiendo sobre su cabeza y es investido con los ornamentos propios también que él tiene que llevar como sumo sacerdote. Ahora, la expresión de mayor entre sus hermanos está denotando una relativa superioridad entre iguales que recuerda lo que no significa que existía dependencia literaria a la ley del Deuteronomio 17:15 para la ley para lo cual el rey debe ser elegido por Yahvé de entre sus hermanos de Israel. Entre sus hermanos de Israel, entre los pares, que se le pone por encima de. Quiere decir que aquí también el sentido colectivo, el sentido social y el sentido de responsabilidad. Peña diga tuña bojera con la responsabilidad social. Es decir, yo tengo que darme cuenta y yo tengo que apuntar al bien de la sociedad, al bien de la comunidad. Si decíamos que todo el judaísmo lleva todo, incluso el aspecto personal tiene que estar en función de la comunidad del Cajal, entonces aquí nos está diciendo, ustedes tienen que ser responsables entre todos los pares de elegir a alguien que esté de nuevo enfrente, que nos pueda ayudar a hacer este camino entre todos nosotros. Esta superioridad entonces procede directamente de la familia de Aarón, el que representa a la tribu de los sacerdotes, a la tribu de Leví, que es esto, estribar en su mayor cercanía a Yahvé, al servicio que están ellos, los sacerdotes del Santo de los Santos. Es una cercanía siempre correlativa al grado de santidad. Las exigencias, por tanto, para el sumo sacerdote son aún mayores que las contempladas para el resto de los sacerdotes. Entonces, de acuerdo al cargo también y de acuerdo a la responsabilidad, después la responsabilidad es siempre mayor. El cargo, entonces, implica también una u otra mayor responsabilidad de lo que el sumo sacerdote tiene que hacer y cómo tiene que llevar adelante su función. Por un lado, el sumo sacerdote no podrá realizar ninguna señal de duelo ni acercarse, dice, a ningún cadáver, ni siquiera al de su padre o de su madre, ni saldrá, dice, se entiende, durante el tiempo de las honras fúnebres del santuario, Mikdash. Algunos creen que no se refiere al edificio o construcción en sí, sino al temenos, y así traducen al área sagrada, es decir, como que no tiene que salir de esa zona, como tiene que estar en duelo, como tiene que estar en un pensamiento continuo ante la muerte en este caso, ¿verdad? Y esto todo es para no contaminarse. El hecho de salir de ese lugar, de ese recinto, es exponerse a la contaminación. Pues el sacerdote está consagrado y esa consagración realizada con el óleo de la unción de su Dios, es decir, es el que fue puesto aparte, dedicado a Yahvé. Por otro lado, no nos olvidemos que solo podrá casarse con una mujer virgen de su pueblo, israelita, como después más adelante vamos a tener la especificación en Ezequiel 44:22, o también de su parentela, hija de sacerdote o miembro de la tribu de Leví. Tiene que entonces pertenecer a la misma tribu, quedando excluidas, señaladas en orden de menor o mayor rechazo, por ejemplo, la viuda, la repudiada, la prostituta. Todo esto quedan de lado, no pueden ser asumidas por ningún sumo sacerdote. La razón, escuchen bien, y esto es importante que tengamos en cuenta, es evitar que profane su descendencia entre su pueblo, ya que es Yahvé quien santifica. Nada se dice de la condición socioeconómica de la mujer, pero el Midrash Tanumá deja bien claro que una mujer modesta es digna de ser la esposa de un sumo sacerdote, porque ella es como un altar en su casa. Y así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les imparto la bendición del Señor, seguiremos reflexionando este tema también apasionante y tan interesante del libro de Levítico. Que el Señor les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe. Hasta aquí, Ñan de Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por